tener claras algunas herramientas y algunos procesos para ir pasando y adueñándose de los conocimientos que siguen. Entonces, estas no son cuestiones que se puedan resolver de un día para el otro, en una tarde, el día de la entrega, más o menos vemos de qué se trata, y son procesos que están pensados para ir haciéndolos con tiempo, con paciencia, les van a surgir dudas y eso significa que están avanzando. Si les surgen dudas es porque van bien, ¿sí? Significa que están avanzando, que están haciendo un poco el proceso y el caminito esperable. También puede ser un proceso un poco frustrante por momentos. Entonces, eso tenerlo en cuenta y empezar a incorporar estas cuestiones como una forma de trabajo para ustedes como estudiantes universitarios y para cualquier cosa que vayan a hacer en la vida. Está bueno que traten de ir pensando con tiempo y de ir tomando decisiones con tiempo y por supuesto estamos para acompañarles en eso. Entonces, traten de ir haciendo avances semana a semana. Años anteriores, por ahí, en el momento de clase, podíamos ir resolviendo esto semana a semana, nos tomábamos unos minutitos en cada grupo y ir checando cómo iban. Ahora eso está más complicado, entonces también depende un poco de que ustedes tengan esa disciplina y que se vayan acercando a los horarios de consulta. Y también parte de este proceso tiene que ver con la confianza mutua y con la necesidad de delegar. Es probable que no todos puedan estar en todo al mismo tiempo, también un poco, esta es la lógica del proceso, tal vez en otras materias les pase, o ahí respondo tu consulta, Marian. Por ahí les puede pasar que, nada, trabaja uno, trabajan dos, pero en el grupo son 5 y los demás están como un poco figurando y zafan así. Puede pasar, también tiene que ver con los intereses de cada uno, de cada una, y se entiende, pero acá la verdad es que este proceso en particular necesita que vayamos haciendo y resolviendo varias cosas al mismo tiempo. Es la única manera de hacerlo y de hacerlo con un plazo de tiempo, con un cronograma de trabajo. Entonces, eso también tiene que ver con la confianza mutua y con saber, bueno, que tal vez haya otra persona que esté a cargo de un determinado proceso y poder confiar y poder soltar y bueno, tratar de generar ese tipo de vínculo y de experiencia de trabajo, que no es fácil, pero es posible y cuando funciona la verdad que tiene muy buenos resultados. Así que transmitirles eso. Lo otro que me parece importante es el tema de los horarios de consulta y la verdad que estuvimos conversando un poco también entre las profes de cómo resolver esto. Hay algunas maneras de hacerlo. Una es definir días y horarios fijos, un poco como trabajamos con las consultas de guión, asignarles un día y un horario y saber que, bueno, que vamos a estar en esos momentos y de alguna manera contar con la parte que tienen que poner ustedes de respetar esos días y esos horarios. Lo otro es hacerlo más libre, que ustedes sepan cuáles son nuestros días y horarios de consulta, que se vayan acercando, sepan que va a ser imposible abordar todo el último día o los últimos 2 días, entonces también les pedimos en ese sentido que traten de ir resolviendo cuestiones con tiempo. Y lo que nos parece lo más adecuado es ir coordinando con cada uno de los grupos, por WhatsApp o de manera privada, sobre todo con los grupos que vemos que tienen más dificultades, con quienes tengan por ahí guiones más ambiciosos, que impliquen como un proceso de producción un poco más complejo, o con quienes les esté faltando algunas cuestiones más relacionadas con la parte de redacción, ese proceso todavía tenga algunas cuestiones complicadas, y que por ahí les lleve un poco más de tiempo cerrar esa parte. Entonces, nada, también nos escuchamos a ustedes, cómo les gustaría ir trabajando esto en las últimas semanas. Por ahí nos dicen, no, nos sirve mucho más trabajar con horarios fijos, pensamos que es más productivo, que es más resolutivo, y nos comprometemos a día y horario, estar ahí y saber que tenemos un momento asignado para cada grupo. ¿Nos sirve esa devolución o no? Bueno, pues vamos viendo y vamos trabajando de una manera más libre o bien.
Bien, bueno, eso está bueno para que lo vayamos conversando al interior de los grupos, ¿sí? Entonces, en estos días lo podemos ir conversando en los grupos de WhatsApp y que ustedes nos vayan planteando qué les parece más resolutivo, práctico. Ahora leo las consultas de Mariam. ¿Cómo llenamos el Excel para desglose? ¿Cómo sería la pregunta? La clase pasada les pasamos la planilla. Sí, no comprende la parte de los efectos hay categorías. Bien, eso está todo explicado en la clase que dio Sol la semana pasada, y en todo caso también podemos ir viéndolo puntual, me parece mejor en consulta. Ahí Sol, lo mismo te respondió Sol. Por ahí es mejor que se sienten con la profe y que vayan viendo cada uno de los campos en relación al guión de ustedes. Y eso puntualmente les puede servir, porque en esto no hay una fórmula que funcione. Lau, si necesitabas comentar algo. No, eso, que hay proyectos que puntualmente en la parte de efectos especiales que hay proyectos que lo tienen y hay proyectos que no lo tienen, entonces eso va a depender de cada proyecto, pero me parece que Sol lo dejó súper claro en la clase de desglose que está guardada en el canal de YouTube. Está bueno que lo repasen. Me meto un segundito. ¿Se escucha? Perdón. ¿Se escucha? Lo que yo te decía, Marian, y lo transmito en base a lo que decía recién Rocío, es el tema de que es importante eso, que acudan a la consulta para las dudas puntuales. Las dudas puntuales son las dudas de cada proyecto y de cada desglose en este caso, o cualquier etapa en la que se encuentren, ¿sí? Entonces, por un lado, cada profe tiene su horario, por otro lado, si en algún momento algo de eso se complica, existe siempre la posibilidad de charlarlo o de acordar alguna cuestión particular o de hacerlo por escrito también. Digo, como que la idea sería que en la clase ustedes puedan llevarse contenido y que las dudas puntuales respecto de cada proyecto las evacúe cada grupo con la docente que tiene de referencia en la medida de lo posible los días de horario de consulta. Por eso te decía, Marian, si se pueden acercar el jueves. Entiendo igual esto que decís de que les ordena más el horario de clase, pero bueno, el horario de clase también la idea es que podamos hacer algo mucho más amplio y no tan específico de cada grupo. A eso me refería. De todas maneras, si querés, seguimos nosotras por WhatsApp también, porque ustedes justo son un grupo que tengo yo, ¿sí? Y coordinamos. Buenísimo, sí, Sol, está súper importante la aclaración. Y creo que complemento lo que está, todo lo que son los encuentros, así como el que estamos teniendo ahora, que van a ser los martes de 17 a 19, donde vamos a ver contenidos generales para todos y todas que tienen que ver con el proceso común a todos. Tratemos de concentrarnos en esa parte de consultar por los contenidos puntuales. Y ya lo que tiene que ver con cuestiones específicas de cómo aplicar esas herramientas en el proyecto, llevémosla a los momentos de consulta, que va a ser muchísimo más productivo, más resolutivo, y por ahí en una charla cortita podemos sacar varias dudas trabajando puntualmente con los proyectos de cada También ahí estamos contando eso, que los horarios de consulta están dentro de la plataforma, que pueden chequear ahí también si tienen alguna vez alguna duda, nuestros horarios están ahí, más allá de que ahora Sol está aclarando cuál es su día, que por favor no dejen de mirarlo, pues está todo aclarado dentro de la plataforma de Moodle. Sí, está toda la información la tienen en el encuadre de trabajo, pero más o menos para que se orienten. Araceli está los lunes, los martes yo también estoy. Vamos a estar también en horario de clase las últimas semanas que nos quedan, pero si alguno necesita algo puntual los martes también lo podemos conversar. Los miércoles está Laura, los jueves está Sol, siempre en horario de tarde, y los viernes estoy yo. Así que vayan pensándolo y teniéndolo en cuenta para que cuando conversen en el grupo y vayan surgiendo las dudas y demás, se acuerden, esta semana nos ordenamos para estar con la profe al día y horario y lo vamos coordinando. Bueno, cuestiones importantes. Próxima entrega, que ya sería la entrega de proyecto final, sería el 20 de noviembre, ¿sí? Y nosotras tenemos que entregar, la entrega final sería
todo lo que hemos hecho esta segunda mitad del año en un solo documento, 20 del 11, ¿sí? Donde van a tener la parte de redacción y también vamos a incluir los currículums que armamos para la primera entrega de trabajo en equipo, donde ustedes definieron equipos y definieron algunas cuestiones de organización interna. Entonces, para llegar a esa fecha de la mejor manera posible, es importante que vayamos resolviendo porque el 27 nosotras tenemos que cerrar notas. ¿Sí? Es una disposición que ha surgido a partir de una sesión que hubo en el Consejo Superior, en donde, sobre todo el claustro de estudiantes pedían que adelantaran las fechas de mesa de examen, que no se hicieran tan atrás, y también está el tema de los administrativos que tienen que cargar y cerrar las notas en el CIU Guaraní. Entonces, por todo eso, vamos a tener menos tiempo del que habitualmente tenemos todos los años. Y en ese sentido, es importante que tratemos de, en esa fecha, el 20 del 11, ya tener algo más o menos cerrado, más o menos terminado, completo, si bien obviamente hay cosas que llevan un proceso más amplio y que lo vamos a tener en cuenta, que por supuesto que cuando lo vayamos a corregir nadie va a desaprobar por alguna cuestión que tenga que ver con un proceso que tal vez le pueda llevar más tiempo, pero sí por lo menos que entiendan cómo funciona cada herramienta y que hagan un primer esbozo de cómo funciona eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, las pautas de esta entrega todavía no están cerradas, las tenemos que ir definiendo en estos días, ya la semana que viene seguro que van a estar, y la idea es hacer el 17 de noviembre, antes de la entrega, un encuentro como el que estamos teniendo ahora para explicar las consignas, para ver qué dudas y qué dificultades de proceso han tenido, y hacer un pequeño cierre del cursado, y bueno, ya el 27 de noviembre estarían, si todo sale bien, que lo más probable es que sí, porque si han llegado hasta acá, significa que vienen haciendo las cosas bien, ya estar como alumnos aprobados de la materia, ya tener una nota final y bueno, ya perfilando para el año que viene, donde probablemente tengamos alguna instancia para reforzar la parte de producción. Esa es la idea que nosotros tenemos, el año que viene poder terminar, hacer un cierre del proceso, coordinar algunas cuestiones con Audiovisual 2 y demás, que bueno, todavía es un poco pronto para plantearlo así en concreto, pero seguramente algún refuerzo de esto alguna instancia de refuerzo vamos a tener el año que viene. Así que seguramente la semana que viene les estaremos dando ya pautas más concretas. Por ahora está bueno para que se vayan organizando a nivel de los grupos con las consultas, con los procesos y con la fecha de cierre de la materia. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces los dejo con Laura, que va a estar a cargo de la clase de hoy, y en todo caso vamos coordinando a nivel interno de los grupos de WhatsApp cómo vamos ordenando el tema de las consultas para que podamos responder a todos y que todos puedan llevar el proceso de la mejor manera posible. Saludos y cualquier cosa estoy por acá. Buenísimo. Bueno, gracias, Rocío. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar ahora con el proceso de producción, que es un proceso súper entretenido, muy difícil, pero muy entretenido, muy divertido. Sol se ríe. Pero bueno, hay que ponerle mucha voluntad, como ya hicieron con redacción. Viene esta parte. Tiene miedo, Bruno. Sí, tenés que tener miedo, Bruno. Me parece muy bien. Bueno, vamos a empezar. No sé quiénes vieron Cuestión de Té, que si los estuvimos pasando, están colgados en la plataforma, se los pasamos por los grupos de WhatsApp. ¿Pudieron verlo? ¿Te gustó, Agustina? Buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Es un ejemplo que elegimos y está bueno que lo hayan visto antes para poder debatir y que sea más fructífero el encuentro ahora. Este video lo que vamos a hacer un poco para no tomar, porque como ya está grabado va a ser mucho más simple, vamos a empezar a trabajar sobre el cronograma, un posible cronograma que pueda haber existido sobre ese trabajo que vieron,
un posible plan de trabajo, un posible equipo técnico tentativo que exista dentro de ese trabajo, que, bueno, uno lo va a imaginar, no trabajamos dentro de ese proyecto, pero uno puede llegar a imaginar. Y para empezar, vamos a empezar retomando lo que Sol dejó la clase pasada, que es lo de desglose, como para que lo vean ya en algo grabado. Voy a intentar de ser práctica al momento de compartir pantalla, vamos a ver si me sale. A ver. Presentar. Y deben un segundo, que le tengo que buscar. ¿Se acuerdan de las dos primeras escenas, no? Donde está, vamos a verlas, como para refrescar y como para que quien no la vio, la vea. A ver si es esta. Vamos a ver qué se ve. Se ve perfecto. Se ve... Esto acá. YouTube. Es este que quiero mostrar. Ahí va. Bien. Estas son las dos primeras escenas. Los dejo para que la escuchen, la vean. No te escucho, voy a trabajar. ¿Ya conociste a Macarena? ¿Cómo te llamas? Mateo. Sí, hay eco. Profe, desactive su micrófono si no se escucha el eco. Perdón, Lau, no, porque si desactivás no se Sí, escucha. no se escucha. Bueno, no importa. Lo dejamos ahí, que ya lo vieron. Ahí termina, ahora ya empezó, de hecho, hace un segundo, la siguiente escena. Y vamos a hacer como un pequeño vamos a retomar brevemente lo que es el modelo de desglose de esas primeras dos escenas. Así rápidamente, porque esto se supone que ya vieron la clase de Sol, ya hicieron todas las tareas. Acá está. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Sí, ahí profe, se ve. Bien. Acá tenemos, bueno, un poco el modelo que habíamos visto con Sol la semana pasada. Acá va el logo de la productora, se aclara quién es el director, el productor, ¿sí? María Monserrat Echeverría es la directora, Julián López Coppola es el productor de este corto. La primera escena, estamos dentro de la primera escena. Yo supuse que puede ser, esto es un ejemplo porque no tengo el guión conmigo, ¿no? Pero calculo que puede ser la página guión 1 y 2.
estamos dentro de un interior, en día, le ponemos la fecha al momento de que vayamos a tener ya el día de rodaje listo, el nombre del proyecto, que no lo puse y es cuestión de té. Tenemos la localización, que como habíamos dicho son la clase pasada, son dos cosas diferentes. Una cosa es la localización, otra cosa es el set o acá, bueno, yo no lo cambié el sol, pero es set o subset, como lo había puesto en el pasado. La localización es efectivamente en donde vamos a citar a las personas para que vayan a trabajar ahí. Y el escenario es en donde sucede eso. Entonces esto pasa en la casa de Mateo y el subset es dentro de la cocina de Mateo. ¿Sí? Se ubican en donde Mateo está jugando con su autito. Se describe brevemente la escena, que Mateo juega en la cocina con su auto, se puede poner que hay una breve, se nota que hay una situación de tensión dentro de esa casa. Se coloca, bueno, a Mateo, a papá de Mateo y mamá de Mateo que están en esa escena. Yo puse, a ver, acá no es necesario poner catalogación de vestuario como 1, 2, 3, porque Mateo creo que tiene un vestuario o dos, y el resto también 1 o 2 vestuarios. El problema es cuando nos encontramos con con un proyecto que es muchísimo más grande, que requiere de muchísima cantidad de escenarios y de vestuarios y de actores y de recordar en qué momento se cambia cada actor y viene y va. Entonces se puede poner en algo aparte, ¿sí? Si no, acá mismo ustedes describen Mateo, chaleco con rombos, el papá está vestido de tal manera, bueno, la descripción de cómo quieren que vaya el personaje en caso de que el guión lo diga. Si el guión no lo dice, bueno, eso se pauta con la gente de arte directamente. Acá tenemos algo que es la utilería de acción, que es el autito de juguete, de acción, porque Mateo lo tiene en la mano y está jugando con eso. Y después tenemos zanahorias, verduras, cacerolas coloridas, o sea, lo que se muestra es algo como bastante colorido dentro de la casa, si lo ven, en iluminación, predominan están las zanahorias como en primer plano, bueno, esas son muchas cosas que se hablan entre quien hace el desglose, quien hace la producción y el agente de arte, como para saber también qué cosas sí o sí no pueden faltar. Y por ahí algunas notas que a mí me sirven, pero capaz que a otro le sirve otras cosas para recordar. Notas de producción, por ejemplo. El auto tiene que ser a tracción, o sea, yo tengo que conseguir el auto, soy la productora. No me puedo conseguir cualquier auto, tiene que ser un auto a tracción. No sé, por dar un ejemplo. Pueden ser miles las cosas que uno tiene que recordar, ¿sí? Pero les doy un ejemplo para que nos ubiquemos. Y alguna nota de dirección, no sé, la escena trabajaba mayormente sobre el trípode, hay poca profundidad de campo, entonces eso ya nos va a dar la idea de con qué tipo de lente vamos a tener que trabajar. Obviamente esto lo tenemos desarrollado muchísimo más en otras planillas, pero bueno, a lo mejor eso nos sirve para ubicarnos rápidamente en lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, más o menos va por ahí. La escena 2 lo mismo, la escena 2 ya es cuando Mateo llega a visitar a Macarena, y un poco lo mismo. Bueno, arriba no vamos a hacer la descripción, pero de nuevo, los elementos de tomar el té de juguete son elementos de acción, ¿sí? Mientras que los demás son un poco decorativos, de ambientación, que tienen que ver con arte y que, bueno, son cosas a conversar acerca de qué es lo que debemos conseguir como productores y qué arte nos requiere. De qué tipo son, si son de madera, si son de plástico, si son de, no sé, si van a llevar un mantel arriba no lo va a llevar, si los juguetes tienen una determinada forma o un determinado color. Todas esas cosas son cosas a conversar si es que no está, de nuevo, determinado dentro del guión. Bueno, donde no hay observaciones, directamente no pongo nada. Esto es para, nada, un pasaje breve de algo que ya se vio la clase pasada, para que no queden dudas. Si hay alguna duda hasta el momento, lo pueden preguntar, pero así van a tener que ir haciendo cada una de las escenas ustedes dentro de su corto, ¿sí? Ahora, hay algo que nos piden siempre, nos vamos a ir, bueno, vamos a mostrar para que se ubiquen. Un momento. Qué difícil es tener tantas ventanas abiertas, dame un segundo. Lau, ahí Bruno pregunta, en la descripción de escena hay que escribirla tal cual está en el guión.
¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta. Si en la descripción de la escena hay que escribirla tal cual está en el guión. Mira, en la descripción de la escena es lo que a vos te recuerde cómo es la escena. A mí por lo menos me sirve de esa manera cuando lo trabajo. A mí me recuerda, como decía recién acá la escena de desglose, de que en ese momento Mateo está jugando con su auto en la cocina. Es algo que sucede permanente. Yo sé que mientras tanto en el fondo lo puedo poner, están discutiendo los padres, pero a mí me ancla a una situación en especial. No sé, Sol, si vos querés agregar algo más. Sí, te iba a decir, acuérdense que vimos que la elaboración de una escaleta, y cuando vimos la elaboración de la escaleta vimos que teníamos un encabezado de escena y debajo en una frase la síntesis argumental, o sea, la frase que sintetiza qué es lo que pasa en esa escena. Entonces, generalmente también se puede usar directamente eso, si es que la tienen hecha ya la escaleta, la frase que sintetiza lo que pasa en esa escena. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, que rápidamente ustedes puedan reconocer cuál es la escena, porque si por ahí decimos es la escena 2 y no lo tenemos tan claro, en cambio si decimos es la escena donde el niño está jugando con el auto en la cocina, tac, automáticamente la reconocemos. Porque además van a aparecer otras escenas del niño dentro de la cocina. Y puede ser la escena en donde el niño le da la margarita a su mamá. O sea, y es otra escena. Y a mí me trae a la mente otra situación. Entonces, algo que, como dice Sol, nos acordemos rápidamente en dónde estamos ubicados, para hablar todos el mismo lenguaje, además. Bueno, lo que vamos a ver, además de este desglose, que es un repaso más o menos general de lo que ya vieron la semana pasada, más detalladamente, vamos a ver lo que es el cronograma de pre, de realización y de post, un plan de rodaje y el listado de personal técnico y algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer todo esto también, hacer el plan de rodaje, a la hora de, bueno, de hacer todo el plan, sobre todo, que es bastante, cuanto mejor hagamos un plan de rodaje, van a ver que mucho más van a optimizar después a la hora de generar el presupuesto a nivel de financiamiento, digamos, de lo que vaya a llegar a salirles ese proyecto, ¿sí? Así que para que se ubiquen, cualquier duda, se van a la guía de producción. Dentro de la guía de producción están todas las etapas bien desarrolladas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al cronograma. Yo lo que he hecho es un también cronograma posible, tentativo. Acá está. Díganme si lo ven, de lo que podría haber pasado con en este trabajo. A ver, yo trabajé, acá lo van a ver, sobre meses, ¿sí? Porque es el cronograma que está como de base para ustedes. Pero lo pueden trabajar puntualmente por semanas. Entonces, a mí, por ejemplo, el de meses está bueno para saber en qué mes estoy, pero no siempre coincide de que el rodaje dure un mes completo o que la preproducción dure un mes completo, a veces se excede, entonces para mí es más sencillo trabajar con, si bien ubicarnos en qué meses estamos, ubicarnos también por semana. Muchas veces te dan un plazo en las convocatorias y vos tenés que hacer un cronograma acorde al plazo que te dan. Entonces vos ves, lo ideal es que ustedes trabajen sobre una fecha límite y arranquen de atrás para adelante. Bueno, yo tengo que presentar el 20 de febrero. Y de ahí para atrás, empezar a pensar ese plan de rodaje, como ese cronograma, cómo va a ser. ¿Sí? En qué momento vamos a hacer la preproducción, en qué momento vamos a empezar el rodaje y en qué momento vamos a trabajar sobre la post. Acá hay 2 semanas, bueno, ahora lo van a ver. También hay otra cosa, dentro del ejemplo que nosotros le damos, es un ejemplo tentativo, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí dentro de lo que se está compartiendo, de cuáles son los ítems que pueden ir acá, pero en realidad cada proyecto tiene su particularidad. En general pueden trabajar sobre esto. Yo trabajé sobre la base y me vino perfecto, pero a lo mejor, no sé, van a trabajar con un proyecto que tienen que remodelar un auto y eso se coloca acá, remodelación de auto. ¿Cuánto les lleva? 3 semanas. Y lo ponen. O sea, porque es parte de lo que les corresponde para su proyecto en particular. ¿Sí? Pero trabajando sobre la base, que es esta, trabajan sobre la conformación, por ejemplo, del equipo, en este proyecto en particular, que es cuestión de T. La conformación del equipo técnico, bueno,
se puede conformar perfectamente después de ya haber escrito el guión, después de ya haber tenido toda la base realizada, y bueno, yo en 2 semanas ya puedo saber quién va a ser mi DF, quién va a ser el sonidista, quién va a ser la persona que va a trabajar, va a operar la cámara, si va a haber una, si va a haber 2 cámaras, quién va a editar. La conformación del equipo técnico en 2 semanas debería poder estar finalizada. El armado y las búsquedas de locaciones también, en 2 semanas se me ocurre que puede llegar a estar. Después se realiza un casting para ver quiénes van a ser los actores de ese corto, de este corto particular. En 1 semana ustedes pueden convocar a hacer, no sé, 2 o 3 días de casting y de golpe hacer la selección del elenco, como que a veces sale natural, a veces cuesta un poco más, pero bueno, son personajes bastante simples. Los niños por ahí es un poco más complejo conseguir, pero bueno, puede ser 1 semana, pueden ser 2, porque siempre tenemos como fecha límite el inicio de rodaje, ¿no? La preparación de la utilería, el mobiliario, el vestuario. ¿Por qué hay tantas tareas en esta última semana? Porque cada una de estas tareas corresponde a áreas diferentes. La preparación de la utilería, si bien abarca producción, porque van a tener que coordinar, es parte del equipo de arte. Los ensayos del elenco van a depender directamente de dirección. Las notas y los permisos de rodaje van a depender del área de producción y de los asistentes que puedan llegar a tener en cada proyecto. La visita de las cabezas de equipo a las locaciones también bueno, eso es del equipo completo, de las cabezas de equipo. La visita, bueno, eso está, las notas, la reunión del equipo completo para hacer una lectura del guión completo, por ejemplo, para aclarar dudas, si existe algún tipo de duda y demás. Acá, por ejemplo, no está, pero podría ponerse cuándo se realiza el plan de rodaje, en qué momento vamos a realizar. Ah, no, perdón, sí está, el plan de rodaje, en 3 y 4. Generación de presupuesto podría ser otra. ¿Cuándo vamos a ver cuánto sale nuestro proyecto? Eso deberíamos saberlo de entrada, para saber si vamos a contar o no con el financiamiento. Bueno, una vez que ya toda esta etapa está, pasamos al rodaje. Esto lo pueden diferenciar en interior y exterior. Pero... Lau, te hago un comentario. Sí. Me parece bueno recalcar esto que decías de que la planilla un poco se tiene que adecuar a las necesidades de ustedes y no ustedes adecuarse a la planilla. Absolutamente. O sea, los procesos pueden ser diferentes en cada caso, puede que en algunos casos requieran una pre más extensa, un rodaje más breve, o al contrario, por ahí tienen mucho trabajo de postproducción. Entonces los procesos, toda la lista de tareas que están en la primera fila, en la primera columna, perdón, es importante que sepan que algunas de estas cosas que están en el ejemplo les pueden servir y les pueden acomodar, y por ahí van a necesitar agregar nuevas filas o modificar las que están en base a las particularidades de cada caso. Era eso nada más. Exactamente. Bueno, dicho esto, ya podemos trabajar. Bueno, ya tenemos todo listo, tenemos todo el plan de rodaje perfectamente trabajado. Pensamos en cuánto tiempo nos va a llevar este rodaje. El de este corto en particular nos lleva, o sea, podemos calcular 1 semana, tener 1 semana, como estamos dividiendo por semana, lo vamos a poner dentro de 1 semana. Después vamos a ver que no se graba en 1 semana, eso se graba en mucho menos tiempo. Pero lo ponemos dentro de la semana 5. A mí la semana 6, 7, 8 no me dio el tiempo de sacarla, pero yo por mí la saco, porque no tengo más rodaje. Y arranco con la postproducción directamente en el segundo mes, ¿sí? Y tenemos dentro de lo que es postproducción, la edición de video, la edición de sonido la segunda semana. ¿Por qué? Porque primero vemos el video, elegimos las tomas, vemos qué es lo que queda de esas tomas, y a partir de ahí, una vez que está todo terminado, se lo pasamos al sonidista, y el sonidista también hace esa post. Porque no vaya a ser que nos vayamos de una... no sé, nosotros tenemos varias tomas, por ejemplo, de un diálogo, y de golpe elegimos un diálogo, pero después decidimos que va a ser el otro, y bueno, esas cosas recién se pasan a sonido para masterizar, al momento que está totalmente definido cuál va a ser digamos, el trabajo final dentro de lo que es imagen y lo que son las tomas que elegimos. Pasamos a sonido, podemos ponerle musicalización también
dentro de esa misma semana, si ya tenemos una idea de lo que queremos. Este corto en particular es bastante simple. Lo que hay no requiere de algo muy complejo. Se puede hacer posteriormente en la tercera semana la corrección del color, los efectos digitales de postproducción. Este en particular requiere de efectos, pero no tanto, ya van a ver por qué, pero requiere de efectos, como ven cuando se caracterizan que parecen que son muñecos de plástico. Entonces, eso quizás nos pueda llevar un poquito más. Confección de títulos, la mezcla final y la entrega, ¿no? Entonces podemos calcular aproximadamente, en líneas generales, un mes para la preproducción, una semana para el rodaje y un mes para la postproducción. Si nos sobra tiempo, porque decimos es en febrero, bueno, estoy teniendo 2 semanas de gracia, las podemos acomodar para poder ir jugando con cosas que sabemos que a lo mejor estamos medio ajustados en este cronograma. Pero siempre tengamos en cuenta cuál es digamos, el momento final de entrega, porque es como las entregas de los viernes, chicos. O sea, nosotros entregamos los viernes y no hay Lola, y si no está el material, lo lamento, y si no, entonces, en ese sentido, por eso los hacemos trabajar de esta manera, porque las convocatorias tienen su plazo, y si no no lo consiguen terminar, directamente no entran a la convocatoria, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta esto. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Por favor, me ayudan, me dicen, me paran. Vamos a cerrar el... ¿Todo bien? ¿Algo que acotar, Sol? Por ahí sí les diría esto de, como vieron, una cosa no avanza si no avanza la anterior, ¿no? Es como todo va encadenado. O sea, nunca van a tener un ensayo de elenco si no tienen hecho el casting primero, perdón, si no tienen elegido el elenco primero, y nunca van a tener elegido el elenco si no tienen un casting primero. O sea, es muy importante que entiendan como la correlatividad de una cosa y la otra. Si una cosa no está hecha, no se va a avanzar. Digo, es como una reacción en cadena, digamos, ¿no? Entonces, a la hora de pensar el cronograma, es como muy importante esa cadena, por así decirlo, que no quede nada como superpuesto, ¿no? O algo que no se contemple qué tiene que estar antes hecho para poder avanzar a eso otro, por así decirlo. No sé si se entiende o la complica. Yo lo entendí, no sé los chicos, pero yo lo entendí. Buenísimo, Joaquín entendió también. Perfecto. Bueno, ya teniendo en la cabeza, en la cabeza de uno, sabiendo que este proceso nos va a demorar unos 3 meses de trabajo, podemos encarar lo que va a ser concretamente la etapa de rodaje. ¿Para qué? Para que optimicemos, porque como les decía recién, cuanto más tiempo tengamos y nos extendamos en el tiempo dentro, sobre todo del rodaje, el tiempo es dinero. Vieron que dicen siempre que el tiempo es plata. Bueno, lamentablemente en todos lados pasa y esto no estamos exentos de eso dentro del audiovisual y sobre todo en el audiovisual, que es bastante caro grabar en todo sentido. Entonces, bueno, acá yo armé una especie de plan de rodaje, nada, que se me ocurrió en la cabeza, seguramente lo han grabado de otra manera, o no lo sé, porque no lo tengo conmigo, no tengo idea cómo se grabó este corto, pero tengo un plan de rodaje que se me ocurrió hacer o de cómo lo grabaría yo en función a lo que hemos estado viendo, ¿sí? Ahí les comparto, déjenme que... Acá está. No sé si ahí se ve. Bueno. Sí, se ve. Bueno. No, obviamente no tenemos las escenas, no tengo el guión con nosotros para verlo, pero uno más o menos va determinando cuál es cada escena, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre, a ver si alguien responde, me imagino que lo van a saber responder, qué es lo que siempre se tiene en cuenta como primordial al momento de pensar en un plan de rodaje y de grabar? ¿Alguien que responda? Hola. Claro, exactamente, la localización. Muy bien, Joaquín. ¿Dónde vamos a grabar? Porque si nosotros grabamos, y especialmente los sets, exactamente.
si nosotros vamos a grabar, no sé, en orden cronológico, sabemos que eso no es posible, porque vamos a estar yendo de un lado para el otro, y no tiene sentido, no tiene un sentido cuando lo que más demora son la planta de luces, el armado de una planta de luces, el maquillaje de un personaje. Bueno, cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Pero es casi imposible, a menos que sea algo muy especial, que se grabe el proyecto de manera continua. Entonces, bueno, para los que vieron, si lo vieron, los que lo pudieron ver completo, a mí se me ocurría que se podían grabar, por ejemplo, bueno, en total, en general, por día podemos contemplar alrededor de, sacado dependiendo, ahora trabajamos con niños, entonces también es algo a tener en cuenta, los niños no pueden trabajar las 8 horas 45, si no me equivoco, no pueden trabajar más de 6 horas por día, y en horario diurno. No sé si, corregime si no es así, Sol, pero tengo entendido que es así. Entonces, esto también nos limita un montón. Pero, repito, va a depender de cada producción, hacia el interior de la producción lo que suceda. Yo les voy a dar lo que dice la ley. Ahora, que suceden otras cosas, suceden otras cosas. A mí me tocó grabar una serie de ficción de época con chicos que viajaban a Uspallata, con niños que viajaban con sus papás a Uspallata, y eran varios niños, y los papás que estaban ahí, que eran conscientes, que habían firmado una declaración. Además tenés que hacer firmar a los papás de que consienten el trabajo de sus hijos, dentro del Ministerio de Trabajo. Ellos preferían quedarse más tiempo y no tener que ir y volver a Uspallata. Y bueno, y a nosotros la verdad que nos simplificaba un montón, que los chicos se quedaran. Entonces siempre uno lo va consensuando hacia el interior de la producción. Lógicamente, si uno dice esto se puede o no se... Y no se debe, pero también uno se pone en el lugar del papá, en donde dice, yo no quiero volver a mañana otra vez, y yo ya estoy acá y lo que me queda es una escena de 1 hora, y bueno, en lugar de grabar 6, que grabe 7, y bueno, no pasa nada, pero eso dependerá, de cada producción, de cada arreglo con los papás, en el caso de que hayan niños, como en este caso, que siempre es un lío trabajar con niños y con animales. Entonces, es algo para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ahí nosotros alcanzábamos a grabar alrededor de 12 escenas, por día, con un ritmo apretadísimo, en una serie de época de ficción, ¿sí? Con un ritmo muy apretado alcanzábamos a grabar alrededor de 12 escenas. Acá esta tiene 12 escenas y, tiene niños. Entonces yo planteo un plan de producción de 1 jornada y media, teniendo en cuenta que hay niños, porque si no, lo podemos hacer una sola jornada, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces acá tenemos la situación para ubicarnos. Esto es lo mismo que vamos a tener dentro de la escaleta y lo mismo que vemos en el desglose, para ubicarnos en la situación. Mateo juega con auto, se oye la discusión de fondo de sus papás, esa es la escena 1. La escena 2 ya vimos que es la de Mateo yendo a ver a Macarena, a la nena, para jugar. ¿Tiene sentido que la grabemos ahí? No tiene ningún sentido, porque existe otra escena siguiente, que es la número 3, en donde seguimos dentro de la cocina de Mateo, aunque ya pareciera que es ya pareciera que es de noche, como que ya pasó el tiempo y parece que el papá volvió de trabajar, ¿viste? Vieron que se fue temprano de trabajo y pareciera como que ya pasó el día entero y llegó. No pasa nada, ¿por qué? Porque en el interior uno puede simular ser de día perfectamente y hacer de noche perfectamente. O sea, si es de día, perfecto, y si queremos, cerramos las ventanas y simulamos una noche. Eso se puede hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces, ya tenemos la puesta de cámara ahí, ya tenemos a los actores vestidos en ese lugar, ya tenemos la ambientación lista. No tiene ningún sentido irnos a grabar otra cosa si tenemos ese set ya armado. Sobre todo por el tema de la planta de cámaras, el armado de la planta de luces, de la puesta de cámaras, que se hace bastante complicado. Es lo que más nos demora. Entonces después de ahí pasamos a la escena 5, en donde el papá y la mamá discuten y entra Mateo. Vieron que antes de esa escena, Mateo recorre la casa antes de llegar ahí, pero no la vamos a grabar ahora. Entonces entra a la casa, lo ven, paran la discusión y se sientan a comer. Y la otra escena que se me ocurre a mí que sigue es que cambian la locación y ingresan
es donde ingresa la mamá de Mateo a hablar con ella. ¿Por qué cambió la locación? Porque ahora venía una escena bastante compleja dentro de esa locación, que es dentro de ese set, que es la cocina, que tiene que ver con una caracterización. Vieron que los muñecos, las personas se ven como muñecos de plástico. Y eso no está hecho en postproducción. Entonces, está hecho dentro de la producción. El maquillaje, esa peluca, porque tienen como una peluca de látex, la vestimenta, todo es plástico. Y eso requiere un tiempo, y un tiempo bastante prolongado. Entonces, mientras van caracterizando a los personajes, podemos hacer otra escena y grabar otra escena distinta. Entonces, ¿qué escena grabamos acá? La escena donde Luciana se ve normal, donde Luciana, le puse Luciana, no sé cómo se llama la mamá, se ve normal, no tiene ninguna caracterización, está con su vestuario de todo el día, no hay ningún cambio respecto de eso. Acá podemos plantear un almuerzo, donde está esta línea, decimos, bueno, acá almorzamos, vieron más o menos estimativamente el horario, hay un horario de citación, vemos que pasa el tiempo y acá ya podemos comer. Y acá, como lleva mucho tiempo el tema de la caracterización, bueno, podemos hacer, por ejemplo, la escena de Mateo andando en bici afuera mientras se siguen caracterizando los personajes, que eso es parte de arte, y Mateo ya está listo para ser grabado, así que no tendría que intervenir arte de ninguna manera. Y mientras eso va sucediendo en otro lugar, Mateo se está grabando la escena de la calle afuera en el exterior, por ejemplo. Después se me ocurre poner de esa escena, irme a la escena 4. Mateo entra por la casa para dirigirse toda esa escena que hablamos más temprano, que antes de llegar a ver a los padres discutir, la podemos poner en ese momento. Por ejemplo, esa es mi idea de producción, capaz que hay otro que se le ocurre una idea mejor. Después tenemos la escena 8, que ahí sí ya se la ve a Luciana caracterizada. Bueno, ya pasó todo ese tiempo, tuvieron la escena 9 y 4 para caracterizar a Luciana, se supone que Luciana ya está caracterizada, y ahí ya podemos grabarla dentro de la habitación de Mateo, en ese plano donde se ve como muñeca, donde Mateo le pregunta, ¿está todo bien, mamá? ¿Vos lo querés a papá? No sé. Y ella aparece como de plástico. Ya la tenemos caracterizada a Luciana, seguramente en ese plan ya tenemos también la posibilidad de tenerlo caracterizado al papá, que le puse Gaspar, creo, de nombre. Y entonces se los ve nuevamente en la cocina, dentro de la misma casa, obviamente, dentro del mismo set, y hacemos la escena, se puede grabar durante ese día, hasta ahí, esa escena, por ejemplo. No sé si hay dudas hasta el momento, o si hay algún aporte. Hola. Están como tímidos, ¿no? Y tímidas hoy. Sí. Hasta ahora ¿se entiende, Bruno? Ay, bueno, menos mal. Porque... Gracias, Bruno. Gracias, Bruno, menos mal. Si hay alguien que no entienda, me para y me dice. No tengo ningún problema. Buenísimo, ya hay 3 que entienden. Un lujo. Bueno. Podemos terminar acá, pero vieron básicamente, para que entiendan cómo es la mano, tratar de acomodar, acá, a ver, hay momentos en donde podríamos haber grabado toda la cocina junta, pero como hay un factor que es más determinante, que tiene que ver con el tiempo que a mí me va a llevar la caracterización de ese personaje, ¿qué voy a estar haciendo con el tiempo muerto de esa gente? No tiene sentido que yo esté esperando a Mateo, a Mateo sobre todo, y al resto de los personajes que los puedo citar para grabar, si voy a estar caracterizando a los otros dos. No tiene ningún sentido. Entonces, decido cambiar de locación, ¿cierto? Después, hay miles de motivos por los que uno puede llegar a cambiar de escena. Hay miles de motivos por los que uno puede llegar a cambiar de locación dentro de una escena. Por ejemplo, no sé, tienen un actor que viene de otro lado. A mí me pasa ahora con una peli que estoy por grabar, y el actor, la actriz viene de Córdoba. Y yo tengo que priorizar primero, o al último, grabar todo junto a lo de ella. Ya no va a depender tanto la localización, que es lo más importante, en realidad es lo que más nos va a abaratar los costos. Pero bueno, ella viene de Córdoba, tiene su tiempo limitado y necesito tener la disposición un tiempo para el rodaje. O sea, entonces no me da muchas opciones. En ese margen
yo tengo que meter la grabación de esa manera. Me preguntan, entonces iría el plan de otra manera. Pero bueno, ya hay un factor externo que me está indicando que yo tengo que priorizar a la actriz. Puede ser la actriz, puede ser que nos estén prestando un vestuario que solamente se puede usar ese día y lo necesitamos, y bueno, vamos a tener que meter ese rodaje en ese momento. Siempre hay situaciones y factores externos que van a cambiar nuestro cronograma, nuestro plan de rodaje, y no siempre el plan de rodaje va a ser igual. Y yo les aseguro que quien armó este plan de rodaje, o sea, dentro de la película, si ven, seguramente hay otro plan de rodaje distinto, que lo pensaron diferente. Porque bueno, va a depender de cómo cada uno piensa que puede optimizar esos tiempos. No sé si hasta ahí hay preguntas o aportes. Yo, Lau, puedo... perdón. Sí, un comentario nada más del tema de las planillas modelo, y ahí vos necesitas ahora, Sol, ¿estás apurando en tiempos? Quería en realidad hacer un aporte solamente a lo que acaba de decir Lau. Si me das un minutito, es cortito. Sí, tranquilo. Es importantísimo a la hora de sentarse a armar un plan de rodaje que ustedes establezcan lo que decía Lau, los criterios, ¿no? Porque criterios hay miles. Generalmente el más importante obviamente tiene que ver con la locación y cuántos sets tenemos en esa misma locación, y por otro lado obviamente el factor si es exterior o interior, ¿no? Justamente los dos elementos con los que empieza el encabezado de una escena son dos elementos recontra importantes porque, y bueno, y si es día o noche, por supuesto, sobre todo si es exterior o incluso si es interior, porque también va a depender cuánto tiempo tardan, por ejemplo, en armar la puesta de luces, supongamos. Entonces, hay muchos factores que inciden. Generalmente el encabezado de escena es uno muy bueno para tener en cuenta, pero no hay que cerrarse, como decía Lau. O sea, hay factores que nos inciden, por ejemplo, los actores que viajan, o a mí, yo trabajé por ahí más en donde vivía antes, que era en Buenos Aires, y allá la gente, los actores laburan exageradamente en teatro, exageradamente, digamos, y siempre era un problemón a la hora de pensar un plan de rodaje, porque sabías que fulano de tal se tenía que ir a tal hora porque tenía que entrar en función a tal hora. Y por ahí algo que se podría haber grabado en un solo día lo tenemos que dividir en dos porque esa persona no le da el tiempo, y bueno, y es un personaje importante, ¿no? Un protagónico, obviamente. O cosas por el estilo, o no, tal día me vendría genial hacer esto, pero ese día tiene función y ese día no puede trabajar, o ese día está en Polka grabando la tira, así que no lo tengo para la película, no sé, cosas por el estilo. Entonces hay también la disponibilidad de los actores, la cantidad de horas que pueden trabajar en el caso de los niños, obviamente con la salvedad de lo que decía la profe, que es siempre está la charla en donde hay consenso con los padres, en caso de que sea también en un lugar como estamos hablando ahora, alejado, en donde no tenés a los sindicatos que te huelen la oreja, que es lo que muchas veces pasa también, ¿no? Si queda grabado, ¿cómo hacemos? No, pero por el contrario, siempre hay que estar detrás de la ley y hacerla cumplir, pero también saber que somos humanos y que por ahí cuando alguien les dice, la verdad que para mí es un problemón tener que viajar 2 veces hasta Uspallata, y la verdad que hay que contemplarlo también, ¿no? O sea, siempre están las leyes para hacerse cumplidas, obviamente, pero también hay una cuota de humanidad que está bueno tenerla en cuenta, y sobre todo para ustedes si es que van a llegar a trabajar con actores y actrices que por ahí trabajan no pagos, y ahí también, ¿no? Siempre ese es un gran factor a la hora de pensar los planes de rodajes de los cortos, que hay mucha gente que también está trabajando por amor al arte, por así decirlo, y eso está por aprendizaje o por colaborar con los proyectos, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, así como el respeto de los humanos que tenemos alrededor, en todo sentido, el equipo entero, digamos. Entonces, a la hora de pensar un plan de rodaje, ok, establezcan las pautas, pero sepan que está ese margen y eso, no lo borremos porque no está escrito en ningún lado, al contrario, denle mucha bolilla porque en la realidad, a la hora de los bifes, muchas veces eso es más importante que un esquema tan puntual. Ahora sí es cierto que a la hora de sentarse a armar un plan de rodaje es muy importante ir con algo concreto, previamente establecido, y decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay normas, estas que les está diciendo la profe, hay criterios
base. Bueno, arranquen por esos criterios base y de última, si hay algo que modificar, por supuesto, permítanselo, pero digamos, establezcan, básicamente para cerrar, porque si no la hago muy larga, establezcan claramente cuáles son los criterios que a ustedes les sirven en función del proyecto que ustedes tienen. Y por sobre todas las cosas, que no haya gente sin trabajar que esté mirando el techo y cuyas horas sean importantes porque hay que calcularlas, como por ejemplo los actores, digamos. El hecho de no tener un actor esperando, mirando el techo, es bastante importante, obviamente en la medida de lo posible. Si Mateo tiene que esperar entre su escena y la que le sigue, porque en el medio hay otra, bueno, puede esperar. Pero digamos, en general, el horario de citación de las personas, de los actores e incluso del equipo técnico, está muy relacionado también a que no haya nadie, digamos, a quien le estemos pagando su tiempo para no hacer nada, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, como tener en cuenta los criterios. Sí, algo a aclarar también es que, bueno, hay, como decía Sol, hay criterios. El primero tiene que ver, uno de los criterios tiene que ver con lo económico, es tener en cuenta esto de no estar pagando a gente que no está trabajando. Y el segundo criterio tiene que ver con lo artístico también. O sea, tampoco que por ahorrar terminemos yendo en detrimento de lo artístico. En función a, siempre obviamente va a depender de un acuerdo entre producción y dirección y de qué cosas vamos a tener y qué no, que negociar entre cada una de las áreas. En función a la pregunta que están haciendo, sí, bueno, ahí respondiste, de los horarios de desayuno, almuerzo, se colocan. Sucede que, bueno, la realidad a veces te pasa por encima, y es que, bueno, se te puede pasar un poco el horario del almuerzo. Entonces vos podés poner que a las 13 es el almuerzo, pero después a lo mejor a las 12:30 terminaste, o a lo mejor a las 13:30 terminaste, y no vas a cortar la escena a la mitad porque, ¡ay, son las 13, hay que ir a comer! Existe eso, no existe en ninguna parte, no sé, creo que no existe en ninguna parte del mundo. No, pero sí es algo bueno que esté, y les voy a decir por qué. Porque quienes son asistentes de dirección, cuando estén al lado del director o la directora que se cuelga porque quiere hacer los planos geniales y súper, ¿no? O quiere hacer algo mucho más estrambótico de lo que hablamos porque se copó en el momento, que es algo muy común, el arte que empieza a fluir, entre comillas, le dicen, sí, todo muy lindo, pero a la 1 está listo el almuerzo y tener que parar el equipo. Así que vamos derecho al grano, ¿no? Es como también a veces es una manera para quienes somos asistentes de dirección de traer a la tierra a quien dirige y decir, che, sí, pero mirá, tenemos un plan de rodaje que cumplir. Digo, como asistentes de dirección, nuestra prioridad 0 es que el plan de rodaje se cumpla en tiempo y forma. Y que si dice a la 1 paramos para comer, que si no paramos para comer sea porque, no sé, el catering no tiene lista la comida, o hubo algún problema, o lo que fuere, pero pasar. Que también puede pasar, obvio que puede pasar. Digo, no puede pasar. Ah, bueno, ¿ves? Ella lo dice desde el lado de producción. El catering la tiene lista, yo digo desde asistente de dirección. Ni a palos me grabas un plano a las 12:45, porque a las 13 tenemos que estar todos comiendo. Claro, o sea, es eso, ¿no? Entre todas y todos, la idea es eso, que el equipo trabaje para que se cumpla en tiempo y forma, porque de nuevo, lo que decía la profe, tiempo igual dinero. O sea, si nosotros nos demoramos porque nos colgamos o porque no sé qué, o porque no tuvimos en cuenta algo que podríamos haber tenido en cuenta en la previa, pero no le dedicamos el tiempo suficiente, por ejemplo, eso significa o que llega el horario en que hay que terminar del rodaje y la productora o el productor viene y dice, listo chicos, les queda el último planito porque yo tengo que cerrar, no tengo plata para pagar horas extras a todo el equipo, o que efectivamente incurran en un gasto mayor, que es, por ejemplo, pagarle una hora extra. Y una cosa es pagarle una hora extra a 5 o 10 compañeros y otra cosa es pagar una hora extra a 100 personas en un set. Nosotros estamos tratando de que ustedes entiendan como, digamos, esta lógica que se aplica a cualquier proyecto, ni hablar en una serie, ni hablar, en donde además tienen un montón de episodios, un montón de semanas, ni hablar si hay temporadas distintas. Entonces, está bueno que se, digamos, que traten de que como prioridad ese plan que fue armado y consensuado entre todas las áreas y por supuesto con el aval ante todo de producción y de quien dirige, se cumpla lo máximo posible, a menos que hayan imprevistos que por supuesto se irán sorteando en el momento. Eso obviamente es parte también del rodaje. Bien, una acotación más, que parece menor, un dato menor, pero no es menor. Si la comida si no hay comida, no trabaja el equipo. O sea, es muy importante
tener una variedad de comida, pensar en la comida como un elemento importante, porque es el motor que nos va a mantener con buen humor durante el día. Hablo desde el área de producción, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y otro tema que acá pregunta Flavia, que si hablo de la gestión de los permisos. Debería. A ver, me materia que se llame Catherine. Respecto de la autorización y de los permisos, de la gestión de los permisos, tiene que ver, por ejemplo, si tenemos que cortar una calle, Flavia. Si hay que cortar una calle, hay que pedir un permiso. Si tenemos que filmar en un lugar público, como por ejemplo el parque, podemos ir y llevar la cámara, pero te corres el riesgo de que te llevaste el equipo entero, que te paran y te dicen, dame el permiso y no lo tengas, y te frenen la producción. Eso se gestiona dentro de cada municipio, se gestiona si van a necesitar grabar dentro de un espacio cerrado, bueno, tener el acuerdo con la persona, por escrito, en lo posible. Siempre, cuanto más seguridad tengamos, mucho mejor. Y respecto de las imágenes, obviamente, la autorización de uso de imagen se usa para todos, para menores, para mayores, para todo el mundo, ¿sí? Bueno, ya habiendo entendido, creo, el plan de rodaje, no sé si queda... Ah, un dato anecdótico, les voy a pasar cómo se hace, para que lo vean. El maquillaje, no sé si bueno, lo voy a pasar acá directamente, si dura 38 segundos, así que no es nada. Un segundo, como... Vieron que ese maquillaje yo les dije que se hacía sobre todo en producción y no en postproducción, porque tenía esa duda, realmente hablé con una persona que trabaja en postproducción y me dice, mira, te voy a mostrar este video para que lo vean lo que se hace acá en Mendoza, y es prácticamente lo mismo que se ve en el video que tenemos. Ahí va. No se escucha el sonido porque no lo tengo. ¿Vieron qué parecido? Bueno, ¿vieron qué parecido? Eso se hizo acá en Mendoza, es un videoclip, y bueno, está hecho de esa manera. O sea, lo podemos, nosotros teníamos la duda de si esto se había hecho o no dentro de la postproducción o previamente. Obviamente esos trajes son de plástico y están hechos, y además es mucho más fácil también para evitar tanto trabajo de postproducción después. Así que, bueno, también son cosas a evaluar, si lo hacemos dentro del rodaje o si lo hacemos, digamos, por fuera. Bueno, Lau, un comentario cortito. sí, perdón, Rocío, que recién íbamos a hablar y te cortamos, nos No, entusiasmamos. no pasa nada porque igual está bueno para no irse del tema, pero para que los chicos sepan que todo esto está en el aula virtual, en el módulo 7 de producción, tienen las planillas modelo, que la tienen como hojas de cálculo de Google, entonces se las pueden descargar para trabajarlas desde el Excel o la pueden usar con la aplicación de hojas de cálculo en los celulares. Así que, bueno, encuentran el material ahí, cosa que puedan ir revisando las planillas, por ejemplo, ahora, mientras Laura las va trabajando, también las puedan ir viendo en paralelo y puedan ir viendo qué campos tienen y por ahí lo puedan ver con mejor legibilidad que presentándolo, que, bueno, a veces no es tan buena la legibilidad, y entonces pueden ir en paralelo revisando estos materiales. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí, pero si no pasaríamos ya a lo que es el equipo técnico, que es la conformación del equipo técnico. Nosotros ya hemos venido trabajando con un equipo de trabajo para toda la etapa de lo que va a ser, de lo que fue la preproducción de nuestro trabajo, pero ahora, dentro de nuestro proyecto, que también va por escrito en la carpeta, necesitamos saber con qué equipo vamos a contar para nuestro corto. No sé, este corto en particular, por ejemplo, requiere de un trabajo muy específico de maquillaje y de peinado. Entonces, tenemos que tenerlo. O sea, puede haber cortos que a lo mejor no necesitemos nada de maquillaje, siempre hay algo, pero lo podemos resolver. Pero esto requiere de algo muy bien hecho, muy bien trabajado, y va a ser una persona más que va a estar trabajando, una o dos personas más. Entonces, en ese sentido, también lo tenemos que tener en cuenta para incorporarlo adentro a nuestro equipo de trabajo. Hay que detallar dentro del equipo técnico la contratación del personal técnico
y artístico, y mencionar los nombres, si ya están definidos, ¿sí? Vamos a hacer una planillita, lo van a poder ver en la guía nuevamente, se pueden meter en la página de Moodle de la clase y van a ver que hay una guía, ponen directamente cuál es el rol y quién es la persona que lo va a ocupar ese rol. Es importante contar con el visto bueno, por supuesto, de la gente que se va de la gente que se está mencionando y ser creíbles con las personas que vamos, con las personas que vamos a contratar. Se debe plantear con coherencia y con factibilidad, ¿sí? El proyecto. Y al elegir el equipo técnico hay que pensar en personas con compromiso, con complementariedad, con confianza, con buena comunicación. No sé, por ejemplo, bueno, sobre todo en el caso de los documentales. Nosotros tenemos que ir a firmar un documental y resulta que tiene que ver con personas que no están acostumbradas a un equipo tan grande. Entonces, no podemos llevar 100 personas y no podemos llevar una persona que sabemos que es el mejor camarógrafo del mundo, pero que no se queda callado nunca. Y estamos en un lugar en donde lo que prima es el silencio, en donde la persona es muy tranquila, y bueno, ese perfil de persona no nos va a servir. Puede ser el mejor, pero bueno, en determinados lugares tenemos que priorizar un poco más cuál va a ser nuestro equipo, más allá de que, más allá de no solamente sobre la capacidad que pueda tener nuestro técnico, sino además sobre esta complementariedad, sobre esta posibilidad de coordinación con el resto del equipo. Si sabemos que hay roces entre uno y el otro, bueno, vamos a tener que o hablarlos o saber complementarlos y saber con quién vamos a trabajar y elegir con quién trabajar. Tiene que haber una buena comunicación, como les decía, dentro del equipo técnico. Entonces, bueno, un poco para que lo tengan en cuenta. Acá, por supuesto, en este corto, ¿qué se imaginan que hubo? Así como base, como equipo básico. A ver si alguien se anima a decirlo. Hola, ¿estoy hablando sola? ¿Hubo cámara, por ejemplo? ¿Ustedes creen que hubo un camarógrafo, dos camarógrafos? Bueno, bueno, para que veo varios camarógrafos. Ah, bueno, varios en arte. En arte sí, puede haber sido dos personas, tranquilamente, en el trabajo de arte, sí. En cámara, si mal no vi, yo creo que con una persona lo resuelven. No sé si me equivoco, no sé, Rocío, si vos lo ves, pero yo creo que con los planos que habían era un solo camarógrafo. No vi planos y contraplanos, si no me equivoco. Sí, la puesta de cámara no es compleja, no es lo más Para complejo nada. que tiene el corto, sí la puesta de arte. Tal cual. Yo creo que en arte deben haber habido dos personas y con eso lo resolvían. Dos, no creo que lleguen a tres. Un DF, por supuesto, porque se nota un trabajo muy bueno de fotografía, se nota un trabajo muy bueno de puesta de cámara y un sonidista. No sé si se me ocurre, bueno, digo en rodaje, después postproducción, otras cosas, ya está. No sé si se le ocurre a algún otro, pero me parece que ese es el equipo y no es un equipo tan grande, Marian, fíjate. Hay equipos mucho más grandes que estos para trabajar, sobre todo cuando se trabaja con más de una cámara, cuando se trabaja en situaciones complejas, cuando tenemos otros planos, otras tomas, por ejemplo un dron y después metemos una imagen de plano y contraplano en una charla. Bueno, me parece que acá es bastante más simple. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con sus proyectos? También me parece, en ese sentido, me parece que como la cámara mayormente es cámara fija, no tenemos soportes, todo lo que sería gripería y esto que puede llegar a necesitar más personal técnico calificado, entonces ahí tenés también una apuesta más sencilla por ese lado. Absolutamente. Y por ahí un trípode, a lo mejor en la primera escena creo que está en trípode la cámara, pero ya después es cámara en mano. No requiere de demasiada complejidad técnica. Entonces, bien está bueno que nosotros, como vos decís, Marian, es un trabajo muy profesional porque está además muy bien pensado para optimizar los recursos, para saber plantearlo desde el guión de una manera que nos deje un mensaje como el que nos deja, pero que además técnicamente esté bien planteado. Y me parece que este corto lo logra con creces. Así que bueno, va por ese lado. Entonces lo que van a tener que hacer ustedes, como les decía, es
plantear dentro de su propio trabajo, además de ya el equipo que tienen dentro de la dirección, asistencia de dirección, producción, quién va a estar concretamente en cámara, ya con nombres, empezar a ponerle un nombre, empezar a ponerle nombre si van a tener un director de fotografía, un sonidista, o lo que vayan a tener, un maquillador, personas de arte, si la requieren, les repito, para poder acomodarla, ¿sí? Ponerla dentro de esa planilla que le estamos pidiendo que trabajen. Bueno. Sí, creo que también la idea de equipo técnico es para ver si ustedes pueden dimensionar qué recurso humano van a necesitar, que puedan empezar a entender cómo va a ser la dinámica de ese rodaje y que puedan pensar en los distintos momentos que va a tener la producción y en dónde van a necesitar distintos caudales de gente. Y también lo que pasa muchas veces es que o hacen algo súper simplificado, donde tienen 2 o 3 personas y les falta para lograr la propuesta estética o para la complejidad que tiene el guión, o por el contrario, nos ponen un equipo técnico gigantesco con un montón de roles y de tareas que tal vez se puedan simplificar y que no ameritan para el tipo de proyecto, que puede ser algo más sencillo. Entonces es un poco tener una estimación de cuánta gente van a necesitar trabajando para concretar lo que quieren concretar, que eso es súper importante después en términos de presupuesto. Y respondiendo un poco a la pregunta de Mariam, la idea es que puedan trabajar con nombres de compañeros, de compañeras, gente que conozcan de la carrera, si quieren docentes, o sea, gente que tenga que ver con el perfil, no me pongan al verdulero de la esquina, o sea, gente que haga sonido, que haga cámara, que más o menos puedan tener una investigación de gente que trabaja en el medio, pero tampoco es que que tienen que buscar ya la persona ideal o que es algo más bien como para medir el recurso humano, ¿se entiende? Entonces pueden trabajar con lo que tienen a mano alrededor, por ahí conocen, no sé, un compañero, una compañera que es buenísimo con la cámara y lo pueden poner y tener en cuenta dentro de lo que ustedes conocen y más o menos tener una referencia de alguien que tenga el perfil adecuado, un poco como veíamos también en la primera entrega, esta cuestión de los currículums y de los perfiles, que tenga que ver con las tareas que nosotros necesitamos llevar a cabo, pero entendiéndolo como una primera puesta y un primer intento, sobre todo para ver cómo manejan ustedes el tema de los roles y de las tareas. Sí, sí. Así Sí, que eso. no vayan a llamar al verdulero. Por favor. Lo tiene anotado ahí, Marian. Dice que no va a llamar al verdulero. Exactamente, Marian. Es para que investiguen el recurso humano local, para que empecemos a conocer quiénes son los técnicos que existen dentro de Mendoza, que sepamos con quién vamos a trabajar, que empecemos a conocer, a investigar un poquito. Tiene que ver un poco con eso el trabajo, ¿sí? Bueno, después a lo que pasamos, y otro punto más, casi uno de los últimos puntos, son algunas consideraciones técnicas. Consideraciones técnicas se refiere en función a las necesidades que necesita nuestro guión y nuestra propuesta estética sobre todo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el soporte? Que esto ya un poco ya lo mencionaron anteriormente, ¿no? De cuál va a ser el registro del soporte de video y de audio en el que vamos a trabajar, la planta de luces con las que vamos a trabajar, qué tipos de luces vamos a usar, los filtros, las luces y ópticas, los tipos y modelos de micrófonos y cámaras, si vamos a usar grips, si vamos a tener algún trípode, pies, grúa, bueno, steady, lo que vayan a utilizar. Tienen que desarrollar en este punto, en caso de que lo necesiten, cómo van a resolver aquellas escenas que tienen un grado de complejidad mayor. Por ejemplo, en este corto, la escena de la gente caracterizada. ¿Cómo lo resuelven? Y bueno, explican que van a llamar a tal persona. Esas son consideraciones técnicas que se deben saber para poder tener en cuenta a la hora también de evaluar un proyecto, ¿no? De cómo lo van a resolver. No sé, en alguna oportunidad me pasó de que, bueno, nos enteramos de que no habíamos ganado un proyecto porque en el Inca, porque habíamos presupuestado muy poco en vestuario. Era una serie, la serie de época que les comentaba recién, que se llama Gregoria, y nosotros habíamos presupuestado muy poco en vestuario, y para hacer una serie de época el presupuesto en vestuario tiene que ser muy alto. Entonces, nosotros, ¿por qué no habíamos presupuestado lo del vestuario? Porque nosotros sabíamos que teníamos acceso al PACSEM, que el PACSEM es
todos los vestuarios de vendimia que existen están en el PACSEM. Entonces, nada, para nosotros era obvio que íbamos a acceder ahí, pero obviamente en Buenos Aires, con donde evaluaban el proyecto el jurado de ese proyecto, que eran de todas las partes del país, no tenía idea de lo que era el PACSEM, no sabe si la vendimia tiene o no tiene vestuario, y qué pasa con ese vestuario, ¿no? Bueno, nosotros nos equivocamos en no haber puesto de que nosotros conseguíamos eso aparte. Entonces, eso a nosotros nos jugó una mala pasada y tuvimos que volver a presentar el proyecto en otra oportunidad. Pero fue un tema muy importante porque la gente uno lee el presupuesto, porque el presupuesto, más allá de que son números, uno lo lee, se puede leer cuando tenés un poco de ejercicio, y es evidente que no alcanzaba ese presupuesto para lo que nosotros queríamos plantear en vestuario, para la cantidad de vestuarios además que teníamos. Entonces, es muy importante que se planteen cuáles son las condiciones, las consideraciones técnicas y, y las de producción, que en este año no se las vamos a pedir, pero el que tiene ganas de ponerla, lo pone. Si cree que hay cosas importantes de su corto, que son importantes aclarar para decir, no, mirá, nosotros conseguimos esto, entonces acá el presupuesto va a bajar y no lo vamos a poner de esta manera, bueno, me parece que es válido y que está bueno que lo hagan. Bueno, ¿cuáles van a ser los programas que van a utilizar para la edición, para la postproducción y demás? Esas son las consideraciones técnicas a tener en cuenta que les vamos a pedir. Momento, Marian, estás a full hoy. Me encanta. La clase que viene, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver el modelo de presupuesto. No, no sos una densa, al contrario, me encanta que participen y me parece que está buenísimo que estén tan enganchados, sobre todo con esta parte de producción que es bastante compleja. La clase que viene vamos a ver el modelo de presupuesto que está planteado en el Instituto de Cine, pero que en general es para casi todos los proyectos que uno puede encarar. Obviamente, bueno, lo dejamos para la clase que viene. Ya, no me adelantes, no me adelantes. Así que bueno, creo que, no sé si me queda algo pendiente, Rocío, déjame que vea, pero me parece que estamos, consideración de producción, quedaría el presupuesto. No sé, Rocío, si falta algo más, pero por mí... No falta más nada, simplemente un poco reforzar lo que decíamos al comienzo, de que si bien son cuestiones que, de acuerdo a los proyectos de ustedes, se puedan resolver fácilmente, está bueno que se tomen el tiempo de hacerlas. Y para la clase que viene, creo que ahí van a terminar de dimensionar como todo este trabajito previo, todas estas decisiones van a impactar directamente en los costos, que muchas veces cuesta realmente dimensionar lo que cuesta, lo que vale producir, lo que vale cada jornada de rodaje y lo que vale como llevar adelante las ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, en ese sentido, mientras más puedan resolver y más puedan ir trabajando con esto, mejor parados van a estar la clase que viene y mejor parados van a estar para resolver el presupuesto. Todo esto se hace básicamente para poder plantear un presupuesto que sea coherente, que sea factible, que tenga que ver con los proyectos de ustedes y que sea algo que le dé las herramientas a un evaluador para decir, bueno, esta gente sabe lo que quiere hacer, esta gente tiene claro cómo se va a manejar, cómo va a administrar el posible recurso que le podamos dar y realmente está trabajando en serio y realmente puede llevar adelante lo que escribió en este guión y lo que tiene pensado en esta propuesta estética. Entonces tiene que ver con eso, como las tres grandes cuestiones que pueden potenciar el proyecto de ustedes o lo pueden tirar abajo totalmente, son el guión, la propuesta estética y el presupuesto, son como el corazón de todo. Entonces es ahí donde se pone la carne en el asador y de alguna manera donde tienen que tratar de estar siempre lo mejor parados posible. Eso nada más. Me parece importante también que empiecen a trabajar cuanto antes, ¿no? En estas ideas y en esto que hemos estado viendo ahora, así como ya seguramente algunos han trabajado en los desgloses, empezar a trabajar sobre esto para que cuando lleguemos a la clase que viene, que es una clase así también densa como esta, que espero que haya sido lo menos densa posible, pero sé que la parte de producción es un tema complejo, vengan con preguntas que a lo mejor les puedan ayudar para los proyectos también. Entonces, tratemos de avanzar, tratemos de ponerle cabeza a estas últimas semanas que están quedando para que nos rinda, para que podamos hacer un proyecto, una carpeta final y entendamos cuál es este proceso de Audiovisual 1, que es tener una carpeta de proyecto para poder presentar en cualquier convocatoria.
Entonces, es importantísimo que vayan avanzando a medida que vamos trabajando con las clases y sobre todo en estas últimas 2 semanas que nos quedan. Así que creo que son dos o 3 semanas que nos quedan. Así que bueno, creo que nada más, se me fue una idea que tenía para decirles, así que bueno, cualquier cosa, no sé si queda algo más, Ro. No, por hoy me parece que vamos a trabajar y que bueno. Bueno, muchas gracias, Flavia. Cualquier cosa, estamos a disposición en lo personal con respecto a las consultas y en particular por estas 2 semanas que sé que van a ser agotadoras. No tengo problema con que me escriban por las consultas. Yo contesto cuando puedo. Cuando estoy sentada, tranquila y le puedo poner cabeza, contesto. Mientras tanto lo dejo ahí, así que no se preocupen, que en algún momento voy a contestar, por lo menos en lo personal, así que para que no necesariamente tienen que estar el miércoles a la hora que voy a estar, pero bueno, los que son parte de mi equipo, que se queden tranquilos, que bueno, que voy a estar, en algún momento respondo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Saludos para todos y todas. Y bueno, cualquier duda lo vamos conversando. Saludos. Chao, chao.